Bueno, definición de PLM. En español, gestión de ciclo de vida de producto, ¿sí? O Product Lifecycle Management. Es una tecnología que nos permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto a través de modelos, en este caso a través de su maqueta digital, ¿sí? Para nosotros es una herramienta que impulsa la colaboración multidisciplinaria dentro de nuestra empresa, ¿sí? Los que han usado programas de CAD sabrán que, bueno, se diseña y se manda a fabricar, se hacen los planos y se manda a fabricar. Para nosotros la maqueta no es solo un CAD. La maqueta es nuestro proyecto, cada elemento, cada componente de la maqueta es un objeto documental que tiene un ciclo de vida, ¿sí? Y en nuestra maqueta colaboran todas las áreas del proyecto al mismo tiempo, sin pisarse. ¿Está bien? Es una tecnología que está preparada para poder trabajar varias empresas, varias áreas, varios usuarios, del orden de los cientos o miles, en un mismo proyecto al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo sería nuestro esquema de trabajo? Nosotros dentro de Benq tenemos un área específica que se dedica a PLM, que es un área transversal a la empresa, que está dentro del Departamento de Tecnología e Informática, ¿sí? Y que nosotros trabajamos transversalmente y nos comunicamos con todas las áreas, en este caso del proyecto de acceso al espacio, de desarrollo de lanzadores, de ingeniería, ¿sí? Esto es un esquema muy simple para que vean cómo trabajamos. ¿Cuáles son nuestras funciones? Nosotros administramos la plataforma PLM, que es un sistema que ahora lo voy a pasar a explicar, en lo que respecta a la gestión de usuarios, licenciamiento, ¿sí? Las credenciales de los usuarios, los permisos, la privacidad, la seguridad, ¿sí? Del sistema. También gestionamos la arquitectura del producto de todas nuestras maquetas digitales, ¿sí? Nosotros tenemos, dentro del proyecto Acceso al Espacio, tenemos una flota de lanzadores, en donde cada lanzador tiene su arquitectura de producto, ¿sí? Que ahora es el siguiente punto. Nosotros gestionamos las bibliotecas, que serían los catálogos, por ejemplo, catálogos de materiales, de tornillería, etcétera, de manera transversal, ¿sí? Como dije antes, y además hacemos procesos de consultoría y soporte dentro de la empresa, del sistema, por si hay algún inconveniente con el sistema, algún usuario que necesita ayuda y demás. Bueno, los integrantes actualmente, yo soy consultor en PLM y además soy el administrador del sistema. Nicolás Taular y Gonzalo Dignani, actualmente. Gastón Chico y Francisco Cristiano no están más, pero son parte de este trabajo, por eso los mencioné al principio. El jefe del departamento de informática es Raimundo Zavala, que no está, le mando un saludo cuando vea esto. Y los gerentes de acceso al espacio, Pablo Jolar y Pablo Raimonte, que deben andar por ahí, ¿sí? Bueno, esta es una descripción muy breve del sistema. Yo no soy especialista en informática, pero básicamente es un ecosistema complejo, ¿sí? Que tiene 2 servidores de aplicación, un servidor de licencias y 2 servidores de base de datos. Nosotros en Benq tenemos varias oficinas repartidas por todo el país y además trabajamos en forma remota también, o sea que todos los usuarios tienen que estar en capacidad de conectarse con el sistema desde cualquier lugar, ¿sí? El sistema se llama Trade Experience, de Dassault Systems, es lo que antiguamente era CATIA y Enovia, ¿sí? Tenemos nuestro proveedor de servicios de PLM, que es socio de Dassault Systems, que es la empresa Tecdes. El licenciamiento que utilizamos para administrar y operar este sistema corresponde al convenio entre CONAE y Benq para el desarrollo de lanzadores de acceso al espacio. Y actualmente tenemos en el sistema, y estamos ampliando, digamos, las capacidades, 45 usuarios más o menos entre lo que son operadores del sistema y visualizadores, ¿sí? En todas las localidades, principalmente en Córdoba y Buenos Aires. Bueno, ¿qué serían los contextos de seguridad? Serían las credenciales de acceso al sistema. Ustedes fíjense que actualmente yo puedo crear una carpeta en Drive y puedo compartírsela a alguien, ¿sí? Bueno, en este sistema la lógica es al revés. Yo necesito primero definir cuál es mi organización, qué empresas van a trabajar, qué áreas van a trabajar, cuáles son los usuarios, cuáles son los proyectos, ¿sí?
y qué permisos tiene que tener cada usuario de acuerdo a su rol en la organización, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito hacer primero es cargar el organigrama de las organizaciones que van a trabajar en mi proyecto o en todos los proyectos en los cuales yo vaya a usar esta tecnología, y a raíz de eso salen las credenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo en un nivel tengo los usuarios del sistema, en el segundo nivel tengo al área que pertenecen, por ejemplo, estructuras, propulsión, aviónica, y en el último nivel tengo los proyectos, en este caso el proyecto Tronador, y además tengo qué permisos voy a tener en el marco de ese proyecto, ¿sí? No todos son iguales dentro del sistema, cada uno pertenece a un área diferente y ahora vamos a ver por qué es que este esquema de seguridad es tan efectivo. Si yo quisiera, por ejemplo, incorporar un nuevo proyecto, un nuevo usuario, una nueva área, o incluso modificar el organigrama del sistema, bajo esta arquitectura transversal, yo lo puedo hacer muy fácilmente, ¿sí? Pero para eso hay que entender que el proyecto no es el tope de la organización, ¿sí? El proyecto es algo que está al final, en lo que respecta a la concepción del sistema, al final de la cadena de configuraciones. Ahí podemos ver un ejemplo donde en un login, no sé si se llega a leer, pero en login típico en el sistema tenemos la organización, que sería, en ese caso, bueno, ese código significa ingeniería de propulsión, sería un usuario del área de propulsión. En el medio tenemos qué espacio de colaboración, proyecto Tronador, y la función sería qué permisos tiene, autor, lector, ¿sí? Hay más permisos, pero bueno, esos son los típicos. Bueno, en lo que respecta a la arquitectura de producto, como les había dicho, tenemos una flota de lanzadores. Este es un ejemplo, es el vehículo T270, ¿sí? Que ya lo que es la ingeniería ya van a hablar mis compañeros, yo les voy a hablar específicamente de PLM, que tiene un árbol de producto, ¿sí? Como ustedes, no sé si se llega a ver bien, pero está el árbol de producto de T270. El primer nodo de ese árbol de producto es el esqueleto, donde están todas las referencias geométricas de las interfaces geométricas principalmente, entre todos los sistemas del lanzador. Y después tenemos tres nodos principales, ¿sí? Un nodo de mecánica y estructuras, otro nodo de propulsión y otro de aviónica. Entonces, ¿cómo se conectan las credenciales de usuario con esta arquitectura? Bueno, fíjense que en el nodo de estructuras, cuando yo visualizo las propiedades de ese nodo, veo que tiene un estado de maduración, que es el ciclo de vida, entre otras cosas, ¿no? Yo recorté la parte que nos interesa en este momento. Un responsable, un owner de ese nodo, una organización que sería el área a cual pertenece y en qué espacio de colaboración está. De manera que alguien que no pertenezca a ese área no puede modificar la estructura. Es decir, aquel que trabaja en propulsión puede modificar el motor, pero no puede modificar la estructura. Se puede colgar del motor, puede tomar referencias de la estructura, pero no la puede modificar, ¿sí? Entonces, de esa manera, en una maqueta, ustedes piensen que esto está pensado para maquetas de 100.000, 500.000 componentes, 1 millón de componentes, una planta nuclear entera podría llegar a ser también. Bueno, justamente, de esta forma, ¿sí? Logro que nadie me pise mi trabajo. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenemos un esquemita del T270, donde puede verse la estructura, el propulsor, las reservas de espacio de aviónica, los tanques y demás, ¿sí? Bueno, estos son unos renders, esto nos gusta mucho, por eso lo puse acá, del vehículo T2250 en el Centro Espacial Manuel Belgrano de Bahía Blanca, ¿sí? Es simplemente nosotros hacemos el preparado de las escenas para sacar este tipo de imágenes, tal vez en las redes sociales las han visto ya. Bueno, y respecto a la parte de catalogación, lo que nosotros hacemos es centralizar los catálogos para que todas las áreas de ingeniería utilicen los mismos componentes, ¿sí? Les habrá pasado que al intentar colaborar, algunos utilizan un catálogo de tornillos que tienen su máquina, el otro usa también lo mismo, y siempre son partes diferentes que después, en el listado de materiales, se nos puede complicar para identificar que hay dos partes que son iguales, pero tienen códigos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, o sea, muchos veo que hacen así, es un problema típico de los que hemos, bueno, yo he nacido como cadista, así que esos problemas los he tenido y ustedes en su mayoría creo que también. Entonces, por ejemplo, ¿de qué manera nosotros
catalogamos. En un catálogo de tornillos lo que hacemos es generar una familia de partes. Se genera un modelo paramétrico de un tornillo, de un tipo de tornillo, se parametrizan todas las medidas y después se genera una familia, ¿sí? Esa familia, una vez que se genera, entra en un ciclo de vida en donde cuando hay alguna modificación, la incorporación de otras medidas y demás, se vuelve a generar una nueva revisión. ¿Está bien? O sea, dibujás uno solo y lo resolvés en muchos, ¿sí? Del mismo tipo, por tipo. Y también están los catálogos de drawing, ¿sí? Que, bueno, hemos unificado el formato de drawing en toda la empresa a través de este sistema, ¿sí? Ahí puede verse el rótulo, donde el siguiente paso que tenemos es parametrizar justamente todos los campos para llenar. También tenemos los catálogos de piping y harness, que lo vamos a ver ahora en la integración RFLP. Bueno, ¿qué vendría a ser RFLP? Vendría a ser una concepción distinta a lo que es la estructura de producto en un proyecto, donde lo que yo paso a tener es, de la imagen de la izquierda, que es la que vimos antes en arquitectura de producto, paso a tener un entorno de arquitectura de sistema, en donde yo puedo, en un mismo entorno, tener los requerimientos del proyecto, los diagramas funcionales, los diagramas lógicos o esquemáticos, y la parte física, que sería el producto, que es la maqueta que en 3D, ¿no? Básicamente. Entonces, justamente RFLP significa requerimiento funcional lógico físico, ¿sí? Y esto es un ejemplo del entorno RFLP del vehículo T270, en donde nosotros tenemos, hasta el momento, tenemos la maqueta física, ¿sí? Que la pueden ver abajo, ¿sí? Ahí se ve el esqueleto con las interfaces geométricas, que en la imagen anterior no se vio. Y arriba tenemos el diagrama de procesos, o PNID, que es el diagrama de piping, de propulsión del lanzador, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, tenemos el banco de ensayo del motor de T270, que mis compañeros después dirán el nombre técnico, en donde lo que se ve ahí es, bueno, acá fíjense que los catálogos de piping, en este caso, tienen dos concepciones, la concepción lógica y la concepción física, ¿sí? Todos los componentes que están en el 3D son los mismos que están en el 2D. ¿Está bien? Entonces, el componente que está seleccionado ahí, que es un caudalímetro, tiene tanto su bloquecito 2D como su componente 3D, que vendría a ser ese verde. ¿Esto tiene puntero? Ah, sí, mira. Este de acá. ¿Está bien? Y estamos teniendo un diagrama PNID integrado en un entorno 3D. ¿Sí? Pero ¿cómo logramos nosotros esa integración? Bueno, es un proceso largo y realmente complicado. Yo les voy a modo de adelanto. Tenemos dos aspectos. El primero es en el momento de la catalogación de los componentes. Es decir, yo no es que agarro, me bajo un tornillo y lo subo. Me bajo un step y lo subo. Sino que yo lo que tengo que hacer es primero configurar una tabla tecnológica en donde genero un objeto conceptual, que vendría a ser una válvula, un instrumento, un componente de piping, cualquiera, un componente de harness, puede ser un conector eléctrico. Y ese elemento yo configuro todos sus atributos, ¿sí? Material, todo lo que sean atributos de piping o atributos eléctricos, por ejemplo, de acuerdo a la disciplina. Y después ese objeto tiene su representación 2D y su representación 3D. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo logro integrar los catálogos, ¿sí?, al entorno RFLP. Y después, cuando yo voy trabajando en la ingeniería, lo que yo voy a ir definiendo, por supuesto, son líneas, ¿sí? O sea, voy a ir agrupando líneas de piping o líneas de circuitos eléctricos, y en esa agrupación lo que yo voy a hacer es generar nodos en la estructura de producto y voy a relacionar la parte lógica con la parte física a través de relaciones de implementación, ¿sí? Decirle, esta línea que se ve en el 2D es la misma línea que se ve en el 3D, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un caso, el caso de harness, que no se va a leer, pero si ustedes ven acá, el nombre de esta pieza en 2D, este esquemático, es el mismo que la del 3D. Cuando yo recorro el árbol y sombreo la parte 3D, se sombrea también la parte 2D. Y fíjense que, bueno, puedo definir todos los atributos eléctricos, ¿sí?,
En este caso está mostrado en el árbol el pinout, ¿sí? de este conector, tanto 2D como 3D. Y este conector pertenece a este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, a este ejemplo que está acá, en donde puede verse el diagrama esquemático con todas sus conexiones y el 3D integrado. Ya cerramos. Bueno, lo último respecto a esto es que si yo defino en un diagrama lógico un componente con todos sus atributos, cuando vaya a hacer el plano, esos atributos aparecen automáticamente. O sea que no voy a cometer el error de mirar, por ejemplo, un PDF, después el 3D y después sacar un plano y que el componente sea distinto. ¿Está bien? Entonces, con esto logramos una trazabilidad end-to-end de todo el proceso de diseño en este tipo de sistemas. Bueno, el próximo paso es justamente, ya que hemos integrado la parte lógica con la física, integrar los requerimientos y los diagramas funcionales, ¿sí? Esto es muy nuevo, lo empezamos hace 2 semanas, así que esto es un ejemplo genérico de cómo sería un árbol de requerimientos y los diagramas funcionales de un sistema genérico, ¿sí? Bueno, y ahora vienen las conclusiones. Entonces, los sistemas PLM son una solución óptima para la integración tanto metodológica como tecnológica, orientadas a la colaboración multidisciplinaria. No hay muchos sistemas que tengan la capacidad de integrar los requerimientos, los diagramas funcionales, los esquemáticos y el producto físico en un mismo entorno, ¿sí? Entonces, es un sistema que pretende la integración de todo tipo de tecnologías y de metodologías. Contar con una maqueta digital centralizada e inteligente produce una reducción en los tiempos de comunicación entre áreas y también de la cantidad de información duplicada y no controlada, incrementando en consecuencia la eficiencia de los procesos de ingeniería de una manera considerable. Es decir, yo no tengo que sacar un modelo, mandarlo por correo, el otro lo abre, no sé cuál es la última versión, o tengo en mi máquina tengo varias carpetas, se me pierden archivos. La maqueta es única, centralizada, todos accedemos a la misma maqueta al mismo tiempo sin pisarnos, ¿sí? Bueno, la eficiencia de los procesos de ingeniería también aumenta cuando yo incorporo más información al sistema, ¿sí? Si yo incorporo los requerimientos del proyecto en el sistema, no va a haber archivos de texto dando vueltas de los requerimientos, ¿sí? Así que bueno, a eso apuntamos, ¿sí? Bueno, y las últimas dos serían, esto, digamos, para poder manejar este tipo de sistemas es importante tener un área específica que se dedique a PLM, ¿sí? Que vaya tomando tareas que son transversales a toda la organización y de esa manera va liberando las tareas de las áreas de ingeniería para que se puedan concentrar en la ingeniería, ¿sí? O sea, nosotros generamos los catálogos y las áreas de ingeniería se concentran en el diseño de dispositivos y el diseño de los componentes del proyecto. ¿Está bien? Y bueno, y por último, tienen que estar garantizados los medios tecnológicos para poder utilizar este tipo de sistemas, ¿sí? O sea, tienen que estar garantizados los servidores, el licenciamiento, no se puede correr en cualquier equipo, tiene que haber equipos certificados, ¿sí? Que puedan mover este sistema que es muy pesado, ¿sí? Y tiene que haber un esquema de capacitaciones continuo para que los usuarios se adapten al sistema y de esa manera que sea eficiente. O sea, para que esto sea realmente eficiente, hay que usarlo a fondo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias.